he decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Pedro Sánchez decide seguir en el cargo de presidente del Gobierno. Este lunes comparecía a las 11 de la mañana desde Moncloa con un discurso de 8 minutos en el que el presidente del Gobierno se mostraba firme y crítico, lanzando un mensaje de reflexión a la sociedad. Todo después de 5 días de parón del presidente, en los que España ha estado en vilo a expensas de cuáles podrían ser los caminos a seguir en los próximos días si el mandatario decidía dimitir. El punto de partida fue la investigación judicial iniciada a su mujer, Begoña Gómez, por tráfico de influencias y corrupción, aunque desde un primer momento se ha hablado de estrategia política en un contexto particular. Ahora toca analizar, ver impresiones y pronosticar qué papel juega todo esto en el tablero político y social. La lupa de ABC. La decisión de Sánchez. ¿Una vuelta de tuerca a la legislatura? Traemos a la mesa de debate a Juan Fernández Miranda, adjunto al director de ABC. Hola, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas. Y a Víctor Ruiz de Almirón, jefe de la sección de España. Muy buenas, Víctor. ¿Qué tal? Buenos días. Es una frase que ya habíamos escuchado en el contexto futbolístico, pero ahora también lo trasladamos al político. Pedro Sánchez se queda. No sé si podemos hablar de sorpresa o era algo que ya se esperaba, que todo iba a continuar como estaba. ¿Os ha sorprendido la decisión de Sánchez? Cualquiera de las dos opciones iba a ser una sorpresa, porque la sorpresa fue que tuviese que tomar semejante decisión durante 5 días. Y había argumentos para justificar ambas posibilidades, del mismo modo que había argumentos para entender que no tenía sentido que siguieran y que se quedase. Todo es un enorme dislate. Dicho esto, el titular para mí de hoy es que estamos ante un inmenso acto de propaganda y probablemente ante una gran improvisación. Para mí el titular sería, unos minutos después de escucharle, Sánchez vuelve a sorprender y promete una nueva vuelta de tuerca a la legislatura y a su acción política. Como dice Juan, cualquier decisión habría sido esperable a la luz de los acontecimientos, pero sí que es verdad que en función de cómo estaba el partido y lo que venía sucediendo, lo que ha acontecido en el último momento ha sido lo más sorprendente. En un principio, todo este periodo de reflexión, por llamarlo de alguna forma, estaba motivado por las presiones o, en palabras del presidente, el acoso recibido por su familia. Aunque desde el principio se habla de que todo esto podría esconder también una estrategia detrás. ¿Qué ha podido buscar Sánchez con esta decisión? Hay un hecho cierto, y es que Sánchez cree que es víctima de un acoso y de una cacería. Él lo cree en su foro interno. Lleva muchos años encerrándose en sí mismo bajo la premisa de que hay una parte de la sociedad española que va contra él. Y en ese totum revolutum mete a todos los que discrepan, desde el que lo hace educadamente hasta el que lo hace pegando gritos en la sede de Ferraz. Para él todo es lo mismo, todo discrepante es lo mismo. Pero es cierto que en su mente hay una verdad, es la suya, pero no nos equivoquemos. El elemento que hay que tener en cuenta para hacer este análisis no es exclusivamente el emocional de Sánchez, que es subjetivo, sino la realidad de que el presidente del gobierno es un presidente inmensamente débil, fruto de un resultado electoral adverso y que está en Moncloa gracias a un apoyo que no es más que un permanente dolor de cabeza. Sánchez se presentó a la investidura pidiendo a sus socios no solo investidura, sino gobernabilidad. Y no la tiene. Por lo tanto, el análisis político no se puede esconder bajo una supuesta cacería que, discúlpenme, solo está en su cabeza. Si las informaciones sobre Begoña Gómez, sobre el caso Koldo, fuesen las mismas que son, pero Pedro Sánchez y el Partido Socialista tuvieran mayoría absoluta, no habría habido tal periodo de reflexión. El periodo de reflexión se abre porque se produce también en el marco de una enorme fragilidad política por parte de Sánchez. Yo sí creo que en estos días Sánchez ha tenido una reflexión sincera y cierta y creemos que ha llegado a estar encima de la mesa de manera muy firme la opción de haber presentado la dimisión y sabemos que así se lo llegó a comunicar a algunas de sus personas más cercanas, a las pocas con las que ha hablado estos días. Lo que sucede es que en este último giro de los acontecimientos el presidente perpetra la que podemos denominar ya casi su cuarta vida, ¿no? Ahora vamos a enfrentarnos a una legislatura en la que lo que
pretende es profundizar la línea divisoria entre buenos y malos, va a tener, o al menos él entiende que va a tener las manos libres para hacer cosas que hasta ahora no se había atrevido. En esa dirección le están presionando sus socios, y sobre todo lo que hace es levantar una zanja entre cualquier nueva información que salga en los próximos días o semanas sobre su entorno, sobre su mujer, para que todos sus partidarios, todos aquellos que pueden legítimamente dudar de si esas informaciones escondían y esconden verdaderamente algo reprochable desde el punto de vista legal o ético, ahora todo caerá en esa zanja del bulo, de la fachosfera que él está queriendo construir para protegerse. Hemos visto estos días manifestaciones en Ferraz, lluvia de apoyos políticos, mucho protagonismo en medios. ¿Se puede decir que Sánchez y el PSOE han sacado rédito político a estos días? Lo dudo mucho. Yo creo que en términos nacionales, en términos del conjunto de España, lo que se ha visto es unas adhesiones de todos los líderes políticos del PSOE y una pequeña demostración de fuerza, que en realidad era una demostración de debilidad, el sábado pasado en Ferraz. Es interesante el análisis sobre si esto puede beneficiar o no al PSC, porque hay unas elecciones dentro de 10 días, y esto creo que aún es pronto para saberlo, pero probablemente esto sea un ejercicio para enchufar ánimo a las filas socialistas. Pero no lo sé, no sé si tú, Víctor, esto lo tienes más claro. Pero en cualquier caso, las adhesiones han sido las esperadas. No ha habido una sola adhesión que fuera sorprendente, ni una. Yo lo que tengo claro es que el escenario en el que estamos no es un escenario de adhesión inquebrantable y de apoyo de toda la izquierda a Pedro Sánchez. Eso es lo que él pretende y esa es la estrategia de fondo que opera en el Partido Socialista, no ahora, sino desde hace tiempo, ¿no? Que es la de poco a poco convertir al PSOE en actor prácticamente único en un contexto en el que además se entiende que la utilidad de Sumar y lo que antes fue Podemos cada vez tiene menos sentido. Pero lo que estamos viendo hoy, el día que Pedro Sánchez hace este anuncio, no es un aplauso a su decisión, no es un apoyo cerrado. Lo que estamos viendo es una competición. Estamos viendo cómo el presidente del gobierno dice lo que según él ha sufrido, anuncia un punto y aparte en la legislatura e inmediatamente después sale Yolanda Díaz a decir, cuidado que esto lo venimos sufriendo otros antes y si hablas de punto y aparte, dale contenido a ese punto y aparte. Quiero que reformes las mayorías del Consejo General del Poder Judicial. Inmediatamente después habla Esquerra Republicana, habla Bildu y van en la misma dirección, de apretar al Partido Socialista para que si esto verdaderamente es un punto de inflexión en la legislatura, se tiene que denotar desde el punto de vista legislativo. ¿Por qué? Porque conocen a Sánchez, se temen que esto pueda haber sido una nueva mascarada y una nueva estrategia y por tanto yo interpreto que estamos en una competición. ¿Va a beneficiar al PSC en Cataluña? Creo que es pronto para saberlo, pero es verdad que todo lo que sea hacer girar la campaña en torno a Sánchez y su figura, a priori es mejor para ellos que hacerla girar sobre Puigdemont. Vamos a hablar ahora de la oposición porque desde el jueves hemos visto un PP bastante crítico, una actitud bastante seria de Feijóo por la decisión de Sánchez y ahora las reacciones políticas en PP y Vox llueven también. ¿Cómo puede la oposición gestionar o rentabilizar este movimiento? Son posiciones distintas, la del PP y la de Vox. Desde luego, el líder del Partido Popular está en una estrategia de prudencia y de presentarse como alternativa. Hoy mismo Sánchez podría haber dimitido. Al final no lo ha hecho. Pero nadie garantiza que esto signifique que la legislatura va a continuar a término. Es más, probablemente no sea así. Por lo tanto, el PP tiene que seguir mostrándose como una alternativa centrada y distinta de lo que es Pedro Sánchez. No entrar en el marco de discusión que planea o que plantea Sánchez de que él es víctima de una cacería. El PP tiene que presentarse como una alternativa no solo en España, sino de cara al exterior. Vox está teniendo un posicionamiento también prudente. Abascal ha comparecido firme para decir que lo peor de Sánchez está por venir. Es difícil recoger apoyos si te presentas como lo que Sánchez denuncia. Por lo tanto, Vox también tiene que hacérselo mirar y ver cuál es la posibilidad de sacar cabeza o de apuntalar el discurso de Feijóo. Pero a mí me parece
que esta polarización que plantea Sánchez, esta exclusión de la mitad de los demócratas del conjunto del sistema, es una inmensa oportunidad para presentar a Feijóo como la alternativa centrada, ¿no? El gobierno del hombre tranquilo, el hombre que es lo contrario, el hombre previsible, lo contrario de Sánchez. Sí, lo contrario de la frivolidad y de este tipo de golpes de efecto, ¿no? Yo creo que la decisión final de Sánchez, no diré que ha alegrado al Partido Popular y Vox, porque evidentemente ellos consideran que Sánchez es el peor presidente de la historia democrática de España, y en el caso de Vox de la historia de España en general, y por tanto a buen seguro que habrían interpretado que en ello había una buena noticia. Pero lo cierto es que fíjate que la decisión lo que hace es corroborar las posiciones más genuinas que tanto desde el Partido Popular y desde Vox se manifiestan, ¿no? Que es que Sánchez es un hombre apegado al poder, que está dispuesto a todo por seguir en el poder, incluso a utilizar políticamente a su mujer, como ellos interpretan que ha hecho, yo lo creo también. Y al final lo que va a plantear es un recrudecimiento de su acción de oposición. No puede haber otra alternativa. En cambio, si Pedro Sánchez hubiese dimitido, todos los actores y todos los agentes de la oposición se habrían visto obligados a redefinir sus estrategias. Vivir con Sánchez o sin Sánchez no podía ser lo mismo. En cualquier caso, yo creo que la legislatura y el momento político español, aún con Sánchez, entra en una nueva etapa, y el Partido Popular tiene que tomar algunas decisiones. Por ejemplo, lo que tiene que ver con las negociaciones con el Consejo General del Poder Judicial, debe decidir si las mantiene o no. Y me habéis hablado de las elecciones catalanas, pero también tenemos las europeas ahí en el horizonte. En el contexto de la Unión han estado bastante atentos también a lo que pasaba en España, a este periodo de reflexión de Sánchez. ¿Qué imagen se ha dado a Europa con todo esto? Esta estrategia de Sánchez ha tenido, lo primero, dos consecuencias claras. De hecho, son dos consecuencias claras de que inicialmente no había una estrategia. Después sí, pero inicialmente no. Y es que la señora del presidente ha estado en los titulares de la prensa internacional junto a la palabra corrupción. No creo que Sánchez buscara este efecto, y era bastante probable teniendo en cuenta la dimensión del anuncio que hizo el pasado miércoles. Y la segunda es que el presidente Sánchez ha dado una imagen de frivolidad y de improvisación que en Europa no vende nada. Por lo tanto, esto es un tiro en el pie para el Partido Socialista. Del mismo modo que en las catalanas tal vez pueda beneficiarle, veremos a ver cómo evoluciona, en las europeas yo creo que Sánchez en este momento ha perdido mucho prestigio en Europa, mucho. E insisto en la idea de que las adhesiones que ha cosechado son adhesiones de los muy, muy fieles, por lo tanto, sin valor político. Sí, yo creo que no hay una adhesión nueva, vamos a decir, del electorado templado, ¿no? Aquel que pueda pasar en un momento dado del PSOE al Partido Popular, que es una bolsa de transferencia de voto que durante mucho tiempo no existió, pero que ha vuelto a existir en la política española. Más allá de la imagen de Sánchez en Europa, de la que ya ha hablado Juan, yo me voy a centrar en las elecciones europeas aquí en España. Bueno, van a ser de facto unas elecciones generales. Van a ser unas elecciones muy centradas en la competición Sánchez-Feijóo, sean quienes sean los candidatos. La candidata del PSOE es Teresa Rivera. Hemos visto que en Italia la primera ministra Giorgia Meloni va a liderar la lista. Había cierta especulación con que Sánchez en este contexto pudiera hacer lo mismo. Las listas del PSOE todavía no están aprobadas, pero parece que no va a ir en esa dirección. Pero en cualquier caso, independientemente también de quién sea el candidato o la candidata del Partido Popular, van a ser unas elecciones muy nacionales. Si Sánchez en algún momento ha planteado un cariz estratégico a todo este movimiento, pese a que nosotros sabemos que la opción de la dimisión estuvo encima de la mesa, muy probablemente está pensando en las europeas. Si a Sánchez las elecciones europeas le van mal y se produce una derrota del Partido Socialista ante el Partido Popular, como la que apuntan el consenso de todas las encuestas, probablemente se vea obligado a redefinir su posición, o
probablemente su continuidad o la de la propia legislatura. Al igual que eso será más difícil de medir en las catalanas, porque las catalanas ya eran unas elecciones con su propia dinámica, ¿no? Y con su propio discurso, y en las que el Partido Socialista de Cataluña va a tener ya de por sí un buen resultado, pero las que son unas elecciones nacionales y en las que los españoles van a poder posicionarse sobre lo que ha pasado estos días, van a ser las elecciones europeas. Y esto de darse un parón para pensar es algo que no hemos vivido hasta ahora en la política española. Sánchez ha maniobrado... Ni en la política internacional, en ninguna democracia avanzada. Sí, Sánchez ha maniobrado con los tiempos, ha manejado los vaivenes. Una vez más. ¿Creéis que se puede sentar un precedente en la política española? Yo no sé si va a sentar un precedente en la política española, pero Juan y yo seguro que estamos deseando que lo siente en el periodismo. Esto de poder tomarnos unos días para reflexionar. Pues de hecho, cuando ¿hace cuánto que no hemos tenido? Cuando has propuesto grabar este podcast, días. está a punto de decirte que me iba a dar 5 días para reflexionar al respecto. Yo no recuerdo la última vez que hemos tenido tú y yo 5 días para reflexionar. Imposible. Con Pedro Sánchez en la Moncloa, no es solo con Pedro Sánchez. Desde el año 2015, la política española es un desastre de improvisaciones y de giros. Con Sánchez esto ha llegado a la excelencia. Darse 5 días puede sentar un precedente, ojalá que no, pero con Sánchez tantas veces hemos estado, y lo digo como periodistas, enfrentándonos a lo desconocido, a situaciones inéditas, a situaciones que nos obligaban a hablar con juristas para explicar qué puede pasar, y los juristas a estudiarse la ley para interpretarla, que realmente todo es un gran precedente, un gran y peligrosísimo precedente para la democracia española. Si hoy Sánchez, que se ha presentado como el defensor de la democracia, y además a nivel mundial, realmente es lo que estuviera buscando, lo que habría hecho no es dar una rueda de prensa sin preguntas, habría sido llamar al líder de la oposición. ¿O es que la democracia solo la defiende Pedro Sánchez? Si queremos defender la democracia, no habrá que tener al líder de la oposición y al resto de partidos democráticos. No habría que ir al Parlamento. En fin, enormes y peligrosos precedentes. El precedente más peligroso es haber sometido a toda una sociedad a este chantaje, porque es lo que ha sido, para al final acabar demostrándose que estás tratando y trazando una estrategia partidista, porque no es una estrategia de país, es una estrategia excluyente, es una estrategia que criminaliza las informaciones periodísticas que a ti no te gustan, es una estrategia que criminaliza a aquellos partidos que no defienden lo que tú defiendes. Entonces, ese es el precedente verdaderamente peligroso. Yo puedo defender que, bueno, como ha dicho Juan, y lo hemos vivido ambos muy de cerca, la política española lleva una década en un elevadísimo nivel de toxicidad, y puedo defender que es necesario bajar los decibelios de la acción política. Pero eso no quiere decir que los medios tengamos que dejar de informar y que tengamos que dejar de fiscalizar al poder. Y desde luego hay que hacer un recordatorio. La polarización en este país la practican ya prácticamente todos los actores políticos, diré que todos. Pero yo tengo muy claro que esto empezó con Podemos y que el sucesor natural como principal agente de polarización de este país se llama Pedro Sánchez. Pues ahí queda nuestra reflexión. Juan, Víctor... Una cosa más. Dime. Para realmente valorar bien esta rueda de prensa sin preguntas y opaca de Sánchez, necesitamos saber qué pasa en el Consejo de Ministros del martes. Si esta verborrea se traduce en hechos y medidas. Así que todos atentos. Estaremos atentos. Juan, Víctor, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Muchas gracias por escuchar. Puedes encontrar más programas de ABC en la web del periódico, abc.es, y en las plataformas de audio.